Bueno, ministra, te estamos molestando porque hay una polémica a nivel de país hoy sobre el tema de la deuda que supuestamente tiene el Ministerio de Salud con la industria farmacéutica local, con varias empresas farmacéuticas. Hoy hubo una reunión en la tarde en el Ministerio de Hacienda y hay como una premura de que se pague esta deuda. En algún momento ya hubo polémica porque el monto de la deuda resulta muy difícil de explicar. Lo primero que te quiero preguntar, ministra, ¿Hacienda cuánto le viene aportando al Ministerio de Salud por año para el pago de deudas? O sea, ¿ustedes entienden hay una explicación para ustedes de cómo se acumula esta deuda? ¿Se estuvieron atrasando con los desembolsos al Ministerio de Salud? Ya, a ver, gracias Luis por la pregunta y por la oportunidad. Mira, al respecto de la reunión de esta mañana pareciera ser que, volvieron a acordar un nuevo monto, se tuvo, digamos, una buena conversación. Pero el tema de fondo, lo que mencionaba es clave, ¿verdad? En realidad lo que nosotros vemos desde el Ministerio de Hacienda es un incremento muy importante que se da en este periodo de gobierno en términos de gasto en medicamentos. Entonces, para que tengas una idea, aproximadamente el promedio anual en el periodo 2013-2017 fue de 79 millones de dólares. El promedio anual en el periodo 2008-2012 fue más o menos de 53 millones de dólares. Entonces, la diferencia que existe entre ambos periodos es más o menos 130 millones de dólares. Y en términos de crecimiento de un periodo con relación al otro, estamos hablando de un 48% de crecimiento. O sea, un crecimiento muy importante, tremendo crecimiento en términos de gasto de medicamentos. Entonces, el problema que tenemos nosotros no es una cuestión de que no queremos pagar. Nosotros queremos pagar porque este es un tema extremadamente sensible. Nosotros no podemos estar diciendo no queremos pagar, no nos interesa. No, eso es imposible. Estamos hablando de una cuestión prácticamente de vida o muerte para muchas personas, ¿verdad? Y que afecta directamente a la vida de mucha gente. Y estamos hablando especialmente de la gente más vulnerable, que es la que generalmente acude al sistema de salud pública. Entonces, definitivamente quiero que se borre de la mente la gente que no es que no querramos pagar. Estamos haciendo unos esfuerzos extraordinarios, tal vez saliéndonos de donde deberíamos estar metiéndonos para poder llevar adelante este pago. Pero la realidad es que la deuda de años anteriores debe estar certificada por una auditoría. Y eso es lo que pedimos. Cumplamos con lo básico, lo que sabemos que es lo básico. Esto está estipulado en el presupuesto general de la Nación. Deudas de años anteriores debe estar certificada por una auditoría. Y eso es lo que estamos pidiendo. Aparte de eso, estamos hablando de un monto muy significativo. Son 150 millones de dólares, por lo menos de palabra, ¿verdad? Porque la realidad es que hasta ahora no tenemos información precisa al respecto del monto global de la deuda. Desde Hacienda nosotros manejamos estas cuestiones con mucha seriedad. Pagar 150 millones de dólares de la contribución de la gente, del IVA que paga la gente cuando va al supermercado. O sea, nosotros no podemos tirar esto nomás así. Así que lo mínimo que tenemos que tener es certeza de que esa deuda efectivamente debe ser pagada. O y sea, eso es básico. Ahora, ministra, Entonces, me gustaría ser sí. muy claro en esto. Ustedes primero no se explican cómo se generó esa deuda de 150 millones de dólares, porque lo que me estás diciendo es, el aporte que estaba haciendo Hacienda es casi el doble de lo que se hacía en periodos anteriores. Y sin embargo se acumuló una deuda. 58%. ¿Cuánto? 58% mayor, 58%. Sí. Más de lo que se aportaba de lo que se hacía en la administración anterior. Y sin embargo se acumula una deuda de 150 millones de dólares. Quiero preguntarte esto de manera directa, ministra, porque es la información que estamos manejando. ¿No hay auditorías en el Ministerio de Salud anteriores que confirmen que estos medicamentos realmente fueron recibidos? Yo no tengo conocimiento de ninguna auditoría que exista. Si la hubiera, la hubiesen traído, yo creo que inmediatamente, ¿verdad? Porque justamente existe tanta ansiedad al respecto en este momento, ¿verdad? Porque realmente parecía ser una deuda que se vino acumulando ya hace un tiempo.
y de repente nos despertamos y nos ponemos muy ansiosos para que se pague, bueno, pero que se pague con la documentación, y si existe una auditoría, por favor que la traigan, porque si existiere y si efectivamente uno quiere recibir el pago, bueno, es fácil, se trae la auditoría y se hace el pago, se trae la certificación y se hace el pago. Pero lamentablemente estamos maniatados, por decirlo de alguna forma, porque por más de que ya se visualizó, se hizo una reingeniería presupuestaria para encontrar los recursos para empezar a pagar esto, para llegar a un acuerdo, y parecía ser que los proveedores están de acuerdo con esto. No existe todavía la documentación que certifica la deuda. O sea, nosotros seguimos a la espera desde el año pasado, venimos conversando sobre esto, y hasta ahora no tengo yo certeza, como te dije, del monto global de la deuda, más allá de lo que se conversa. Yo necesito documentación, ¿verdad? Y no yo como cabeza de una institución que administra recursos públicos, que son extremadamente escasos, necesito documentación para hacer los pagos. O sea, quiero ser claro en esto. El Ministerio de Salud no le presentó a Hacienda hasta ahora documentos que prueben cómo se constituyó esta deuda. No, yo no tengo conocimiento de esos documentos. Otra pregunta, yo he preguntado al equipo del Ministerio de Hacienda y ellos me han dicho no llegó, no sabemos, no tenemos certeza. Se necesita documentación, se necesita una auditoría para deuda de años anteriores, la certificación debe estar ahí. Ministra, otra cuestión. La ley establece que los medicamentos tienen que necesariamente tener código de barras para registrar físicamente el ingreso de los medicamentos. Esto nunca se hizo, o sea, no hay una prueba de que los medicamentos físicamente ingresaron al Ministerio de Salud. Yo no tengo prueba de ello. Yo creo que el Ministerio de Salud, como administrador del sistema de salud y de la administración de los medicamentos, debería tener conocimiento, debería hacer revisiones aleatorias, digamos, para comprobar que efectivamente esos medicamentos se están entregando. Me encantaría que le hagan esa pregunta al Ministerio de Salud, para que ellos te puedan responder si efectivamente hacen esos chequeos o no, si existen esas auditorías o no, auditorías internas en este caso, que se deben hacer de manera regular, ¿verdad? Yo no tengo conocimiento de ello. El tema del código de barra que mencionaba es un tema clave, ¿verdad? Yo no entiendo hasta ahora por qué hasta el último caramelo que está en el supermercado tiene un código de barra. Hasta ahora no se logra conseguir que los medicamentos que nos proveen tengan el código de barra para que desde el Estado se pueda hacer seguimiento a esos medicamentos. ¿Y por qué es importante hacer seguimiento? Justamente para administrar los inventarios, para asegurarnos de que minimizamos los desperdicios y también para asegurarnos de que sabemos a dónde va, de que el medicamento efectivamente está llegando a la persona, ¿verdad? Entonces, eso es un tema clave. Es un tema clave que debemos resolver como país. Debe encontrarse la fórmula. No es una fórmula mágica, ¿verdad? El código de barra se inventó hace décadas, entonces es una cuestión relativamente simple, que nada necesitamos aunar esfuerzos y tener la voluntad para que esto se dé. Ministra, a ver, todos los ministerios tienen que, por ley, hacer por lo menos 2 o 3 auditorías locales, auditorías externas por año. Si están pidiendo ahora una auditoría, tenemos que entender que en el Ministerio de Salud en todo este tiempo no se hizo una sola de esas auditorías. Mira, Luis, yo no te puedo responder esa pregunta. Yo creo que esa pregunta hay que hacerla al Ministerio de Salud, pero ellos todas las instituciones deben tener auditorías internas constantes. Nosotros en el Ministerio de Hacienda tenemos un plan de auditoría que se define con la máxima autoridad y ese plan se implementa todos los años y salga lo que salga, eso se tiene que corregir o se tiene que hacer lo que se tenga que hacer. Justamente así se construyen instituciones fuertes, ¿verdad? Entonces, yo no te puedo decir eso, me encantaría que le hagas esa pregunta al Ministerio de Salud, pero sí la documentación, porque todavía no la tenemos en la Hacienda. Bueno, pero, esa es la pregunta que a mí me queda. Claro, pero cuando vos pedís, no te responde, o sea, no te entregaron una auditoría que se hayan hecho, o sea, no te consta cuanto menos que se hayan hecho esas auditorías, porque si no las hubieran presentado. No me consta. Ni tampoco que hayan presentado la documentación
que certifique que esos medicamentos fueron recepcionados por el Ministerio de Salud, lo que acumuló supuestamente esta deuda? Tampoco. No tengo ninguna certeza de exactamente qué sucedió. Es por eso que, más que nada, yo me agarro de lo que es la ley del Presupuesto General de la Nación, que nos obliga a pedir la certificación por auditoría de deuda de años anteriores. O sea, para cerrar esto, ministra, quiero dejar bien en claro, ¿se está forzando o exigiendo que se pague una deuda de cerca de 150 millones de dólares, pero no se presenta documentos que respalden de que efectivamente esa deuda se contrajo de manera legal o que hubo medicamentos que se hayan recibido y que hayan generado este pasivo? Mira, claramente yo no puedo decir que se está forzando, pero se está, vos escuchás, mira, yo creo que la audiencia y todos podemos sacar nuestras propias conclusiones. Se está pidiendo que se haga este pago, sin embargo, hasta ahora yo no tengo la documentación suficiente como para hacer la transferencia. Y créeme, Luis, quiero que se resuelva esta situación. Esta es una situación acuciante, tenemos que básicamente llegar al final de este tema. Mira, lo único que pedimos en el Ministerio de Hacienda traiga toda la documentación necesaria para que nosotros podamos proceder a hacer los pagos como se acordó. Bueno, ministra, te agradezco. Entiendo que tenés que ser muy diplomática, pero me parece que estás en una posición muy delicada porque todos los días se está insistiendo con esto y creo que te estás cuidando mucho de no decir, pero digamos, uno de los ministerios que integra el gabinete no es capaz de presentar documentación respaldatoria básica para un desembolso multimillonario de recursos públicos. De eso se trata en el fondo. Y mira, Luis, yo te digo, desde mi punto de vista, nosotros, administradores de bienes públicos, de recursos públicos, tenemos que ser muy cuidadosos. La documentación tiene que estar ahí para respaldar todo lo que hacemos. Y existen reglas básicas, ¿verdad? Reglas básicas y cuestiones básicas como, por ejemplo, que es lo mínimo que nosotros pedimos, que es tener la deuda certificada, especialmente porque es de público conocimiento que esta deuda viene de años anteriores. Entonces es una cuestión muy básica. Aparecen los documentos, nos traen la documentación, se empiezan a hacer las transferencias. Gracias, ministra. Muchas gracias, Luis. Abrazo grande. Gracias.